Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Estamos aquí con... Si no escucháis, por favor, escribid en el chat, ¿vale? Bueno, estamos aquí con Carlota García Arana, adjunta a la dirección de CESUR, que nos va a presentar a José Manuel González, presidente de CESUR. Creo que ya estáis casi todos conectados. Vale, pues muy bueno, gracias Isabel. Isabel es la responsable del programa Growlaber de CESUR. Yo sí que os pediría a todos que aunque es online, que os quitéis que os pongáis la cámara abierta, porfa, desde el aula para que sea más fácil dirigirnos a vosotros. Gracias a todos los profesores. Tengo el inmenso honor de presentaros como inaugurador de esta edición de Growlaber a José Manuel González, que es presidente de CESUR. Presidente de Bodegas Góngora, consejero de INERCO, emprendedor, empresario, padre de 4 hijos y que nos va a dar con mucha cercanía y realidad las claves para poder alcanzar vuestros sueños, ya sea emprendiendo o trabajando para otros. José Manuel ha sido, es economista por ICADE. También lo combinó durante 3 años con Ciencias Políticas por la UNED, pero desde el principio yo creo que es lo que más me gustaría destacar de él, ha sido inquieto y se ha buscado su futuro profesional desde el minuto 1. Ha hecho prácticas desde la carrera, ha trabajado para empresas durante muchos años y en 2007, con solo 32 años, pues se aventuró a fundar como socio una de las compañías más grandes a nivel mundial ahora mismo del mundo de los seguros, que es Howden. Después de toda esa etapa profesional en la que fue CEO y se recorrió todos los países y todas las empresas y clientes de Howden en una Vespa, que os contará de manera insistente cómo es el persistente para conseguir situarla como está a día de hoy con más de 20.000 empleados, que se dice pronto, dejó esa carrera profesional para acoger otro proyecto de emprendimiento maravilloso que es Bodegas Góngora, que preside y que es una auténtica aventura que también nos contará, y es consejero de una de las principales empresas de ingeniería que es INERCO. Además desempeña su función como presidente de CESUR, el Círculo de Empresarios del Sur de España, que muchos profesores ya conocéis, otros no, porque sois nuevos en este proyecto y que os va a contar un poquito por qué CESUR hace este programa, qué somos y cuál es nuestro planteamiento con estas iniciativas. Enhorabuena a todos por estar aquí y por aventuraros a llevar este programa adelante, además de vuestras clases. Y enhorabuena a los profesores. Muchas gracias a José Manuel por inaugurarlo. Un placer. Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta edición de Growlaber. Y antes que nada me gustaría contaros un poco sobre CESUR y sobre el motivo por el cual CESUR apadrina tan cariñosamente este programa. CESUR es una asociación de empresarios, un grupo de cerca de 270 empresarios que se unen de forma absolutamente voluntaria. ¿Por qué? Porque entienden que la labor que hacen sus empresas va en un sentido, pero quieren que haya algo más de implicación en la sociedad. Y por eso se unen libremente. Hay una palabra que vais a oír mucho en el futuro, que son subvenciones y los gobiernos. CESUR es privada, independiente. No necesitamos ni queremos dinero del gobierno ni de ninguna institución pública, porque la manera de preservar tu libertad es que tú te lo busques tú mismo. Y eso es lo que hizo CESUR. Y, como te digo, 270 personas, empresarios con más de 170.000 empleados combinados, deciden unirse para perseguir algunos propósitos. Un propósito es que la figura del empresario, que está un poquito estigmatizada, pues socializarla y darla a conocer a la sociedad. Y ver y enseñaros que una empresa es mucho más que una máquina que hace dinero o que hace productos, sino que puede llegar a ser un instrumento de transformación de la sociedad. Yo siempre digo que cualquier empresario de cualquiera de los
de las ciudades y pueblos donde estáis tiene bastante más poder que el alcalde o que el presidente de la Junta de Andalucía, porque ellos toman decisiones reales sobre personas reales. Cuando yo empecé mi empresa y abría en Chile y mandaba a una familia a vivir a Chile, yo no solo estaba buscando a alguien para que fuese a Chile, yo estaba cambiándole la vida a esa familia para siempre. Y eso es lo que las empresas hacen, cambian las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo primero que lo vamos contando y vamos repitiéndolo para que la gente lo sepa. Lo segundo, hay una cosa que a mí me interesa muchísimo. Muchas veces tenemos la idea de que estamos predeterminados, ¿vale? De que el sur de España es de una determinada forma y que no vamos a ser capaces de salir de los estereotipos de el aceite de oliva, el flamenco y el turismo de Torremolinos, ¿no? Pero ¿por y qué yo no te creo aparece la llamada? que nosotros luchamos contra eso. Mira, os voy a poner un ejemplo que es Vamos, que muy esto está un poco... sintomático. California, el estado ese en Estados Unidos, en la costa oeste, en el año... Manuel. Chicos, hay alguien que tiene el audio abierto, entonces por favor silenciarlo, ¿vale? Creo que sí, es los Pedroches, no pasa nada. Gracias. Mira, os cuento una pequeña lección de historia, pero que es muy divertida. En el año 1850, en California, lo único que había era indios, vaqueros, pantalones vaqueros y gente buscando oro. No había industria de ningún tipo, ya se había iniciado parte de la revolución industrial en Inglaterra. Hoy en día, California, 120 años después, es la quinta economía del mundo y es sede del 50% de las 10 empresas más grandes del mundo. ¿Cómo han conseguido eso? Pues uniendo empresa, uniendo conocimiento, uniendo universidad y formación. Por eso hay una cosa fundamental que a mí me pasa con el sur de España y nos pasa a todos en CESUR, y es que no nos resignamos a que el mundo sea como algunos parecen predeterminarlo, sino que queremos cambiarlo. ¿Y cuál es una forma de cambiarlo? Pues con la juventud. Y por eso, y ese es el motivo fundamental, que participamos y apoyamos en este programa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo soy de Sevilla, del barrio del Porvenir, cuando yo empecé, cuando yo tenía vuestra edad, mis padres son farmacéuticos, no había empresarios, o los empresarios que había era como algo hereditario. Si uno tenía una empresa, pues la heredaba de su padre, igual que hereda un tío una consulta de un dentista o un despacho de abogados. El mundo estaba compartimentado y las cosas han ido evolucionando. Yo, durante mis años en estudio, conocí a un montón de gente que quería emprender y no necesariamente eran empresarios. Y eso es lo que hace que se generen vocaciones empresariales. Si yo os cuento hoy cómo me ha ido a mí y alguno de vosotros dice, pues si a José le ha ido bien, yo me voy a apuntar a ese cargo. Entonces, esta charla ha merecido la pena. Y eso es lo que pretende estas sesiones de GrowLabel, es ayudaros, incitaros a tomar esa decisión de intentar emprender, de intentar cambiar una parte de la sociedad. No todo el mundo está destinado a ser empresario. Hay gente que está destinado a trabajar junto con empresarios. Y hay gente que quiere ser peluquero, porque cada uno haga lo que quiera. Pero lo que es importante es que vosotros sepáis el mundo donde lo muevan. Por eso es vuestra implicación es tan importante. Bien, yo creo que más o menos me he explayado a gusto sobre CESUR y su implicación. Así que ahora tenéis unos meses, de los próximos 4 o 5 meses, donde vais a desarrollar algunos proyectos. Hay una cosa, antes de ir a cómo se monta una empresa y algunas reflexiones sobre eso, que es, hay una cosa que es la idea y hay otra cosa que es la ejecución. Al principio de nuestra vida
pensamos que las ideas lo mueven todo, pero en la empresa ese no es el caso. En la empresa la ejecución es mucho más importante que tener una buena idea. Es muy habitual, y a mí me pasa, yo tengo 4 hijos, oye, que tengo, papá, tengo una idea. Una idea sin ejecutar no es nada. Y eso vosotros lo vais a ver en los proyectos. Los proyectos que vais a desarrollar no solamente tienen que ser buenas ideas, sino que tienen que ser susceptibles de ser puestas en práctica. Y una vez que sean puestas en práctica, que sean escalables. De verdad, es importantísimo porque muchas veces nos quedamos en la autocomplacencia de una buena idea y nos olvidamos que realmente lo que vale es la ejecución. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando yo terminé la carrera, un compañero mío de la carrera me dijo: José, voy a montar una empresa, es una idea fantástica, te la quiero contar. Y entonces me tomó un café con él y me dice: oye, voy a montar, esto es en el año 1995, así que muchos de vosotros me habéis nacido. Él me dice: voy a montar una idea, voy a montar una empresa para vender pisos por internet. Y vamos a poner fotos y entonces yo le dije: pero menuda tontería, ¿no? Pero eso, ¿qué idea, ni qué idea? Si eso, es que eso... Y además me van a pagar las agencias de publicidad porque van a utilizar la plataforma tal. Bueno, me empezó a contar un montón de cosas, me ofreció invertir, le dije que su idea me parecía una tontería y que eso de que no pudiese contárselo a nadie no lo entendía, pero me quedé callado. Esa idea se puso en práctica y entonces hoy seguro que todos conocéis un portal de inmobiliario que se llama Idealista. Pues Idealista es el ejemplo de que una idea no tan especial acaba siendo un proyecto alucinante, que hoy vale 2.000 millones de euros y donde ha trabajado un montón de gente. Imaginaros si era una idea lo que tenía, que la empresa se llama Idealista. Pero al final lo importante fue la ejecución, la calidad de la fotografía en las plataformas, lo rápido que iba en la plataforma web, la novedad de visitar tu piso con un vídeo, la novedad de que fuesen las agencias las que pusieran los anuncios y no los individuos. Es decir, importante, la idea es una cosa, pero lo importante es la ejecución. Y eso tenéis que tenerlo en la cabeza cuando desarrolláis vuestros productos en este desafío de Grow Label. Después hay un tema que para mí es fundamental y a mí me ha pasado ahora en este nuevo proyecto que tengo de Bodega Góngora. Tú empiezas un proyecto con una idea y con una ejecución y lo que tienes que estar es preparado para que ese proyecto va a ir mutando cada minuto, va a ir cambiando y tienes que tener la suficiente cintura como para ir adaptando tu proyecto. Tú sabes que es el final, pero no puede ser rígido y no puede ser estático. Seguro que muchos os gustan las ciencias naturales. Pues ahí había un científico inglés en el siglo XIX que se llama Darwin, y Darwin, entre otras cosas, en un libro que se llama El origen de las especies, dice: no sobrevive el más fuerte ni el más grande, sobrevive aquel que es capaz de adaptarse. Y con eso él explicaba toda una teoría de la evolución que generó una gran convulsión en el tiempo, pero a mí lo científico me importa poco aquí. Lo que me importa es que os quedéis claro que no podéis ir con anteojeras. Tú tienes un proyecto y tienes que ser capaz de adaptarlo a cada momento. Yo me monté, compré una bodega para ayudar a un amigo y empezar a hacer algunas visitas y hemos acabado haciendo un proyecto de casi 11,5 millones de euros, con un hotel de lujo de Relais Château, con una zona de cocina, con un museo, y os aseguro
que mucha de la gente que visitó esa bodega al principio me dicen ahora, ¿de verdad que tú tenías todo eso en la cabeza? Y yo en la cabeza el día que la compré no tenía nada. Pero sin embargo he ido sabiendo leer las tendencias y he ido adaptando mi empresa a lo que entendía que eran las tendencias. Y eso es también fundamental. Siempre tenéis que tener un plan A, un plan B y un plan C. No hay respuestas. Yo cuando empecé la empresa anterior, Howden, que hoy trabajan 20.000 personas en 45 países, mi primer plan de negocio fue hacer 3 millones de euros de negocio y ganar 500.000 euros, porque yo decía que con 500.000 euros soy rico en Sevilla. Entonces, tú empiezas con esa idea y sin embargo, la cosa te va llevando y hay dos elementos fundamentales para saber interpretar y adaptarte al cambio. Bueno, 3. Uno es la humildad. No podéis, o sea, lo peor del mundo es un ser dogmático. No hay verdades absolutas. Y no me voy a poner todas las clases de religión, ¿eh? O sea, estoy hablando en la empresa. No hay verdades absolutas. Tienes que aceptar con humildad el consejo de tus clientes, de tus empleados, de las personas que opinan. Y después tú tomas tus propias decisiones, ¿eh? Porque es cierto que hay mucha gente que son unos desincentivadores en serie, pero es fundamental tener esa humildad para ir adaptándose. Segundo, tenéis que tener formación. Y eso, vosotros estáis en el colegio, ahora estáis pensando en qué estudiar el día de mañana, y hay una cosa que quiero decir a todo el mundo. Estudiar, los empresarios no tienen por qué estudiar empresariales, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Un empresario puede ser un ingeniero, un empresario puede ser un médico, un empresario puede ser un arquitecto. Mira, vosotros seguro que os encantan las hamburguesas de Goico. Pues Alberto Goicoechea, que es el fundador de Goico, que lo conozco muy bien, es un médico venezolano que cogió un local que había enfrente del Instituto de Empresa mientras esperaba a un amigo suyo que estaba terminando un MBA. Y este médico venezolano monta Goico, y Goico hoy tiene hamburgueserías por toda España. Con lo cual, la formación es importante, pero la formación no necesita ser reglada. No eres empresario porque hayas estudiado empresariales. Eres empresario porque creas una empresa. Y eso es un elemento importantísimo, de verdad. Hay una cosa curiosa en la formación que vais a pensar que soy un abuelo cebolleta, pero que yo os lo recomiendo. Cuando estudiáis filosofía o estudiáis historia, estáis estudiando también empresa. O sea, hay muchísimas cosas, e incluso me atrevo a decir religión, hay muchísimas cosas en el conocimiento que te ayudan a enfocar los problemas de empresa. ¿Vale? Eso de sembrar y recogeréis, que está en el Evangelio, pues eso es lo que hacen las empresas. Trabajan y después recogen. O trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, ¿vale? Que eso es un principio para los recursos humanos. O polvo eres y en polvo te convertirás, para aquellos que les guste lo de la humildad. Es decir, el conocimiento que estáis atesorando ahora en vuestra formación es fundamental para reconocer las tendencias y adaptarnos. Y hay un último punto que me parece importante, que es la curiosidad. El sistema que tenemos en España es un poquito petardo, porque lo que prima es tu capacidad de memorizar o tu capacidad de reproducir, pero a lo mejor ahora ha cambiado un poquito, pero en mi época no se primaba la curiosidad. Y la curiosidad sí es esencial también para el mundo de la empresa, porque la curiosidad te hace entender que el mundo, que falla en el mundo. Y curiosidad es meterte por internet a buscar cosas. Y curiosidad es leer. Y curiosidad, con lo cual, todos esos elementos
son los que yo creo que van a hacer que en ese proceso de adaptación que tengáis como empresarios, un día van a ser herramientas increíblemente útiles. Y ahora me lleva a un tema que es uno de mis favoritos, que es el tema del fracaso, ¿vale? Vosotros tenéis vuestro proyecto, el proyecto está lanzado, sois humildes, tenéis curiosidad y sabéis que Kant fue un filósofo alemán. A partir de ahí tenéis conocimiento y ahora empezáis a navegar. Y sabéis que te digo que no siempre es fácil y que hay que estar dispuesto a enfrentarse a momentos de soledad y a fracaso. Edison, cuando inventó ese filamento que se convirtió finalmente en la bombilla, dijo: no he inventado una bombilla, sino que tengo 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Porque lo que hizo fue fracasar una vez tras otra hasta llegar. Y eso es fundamental. Es decir, el saber que te puedes equivocar, el saber que puedes fracasar y que no vas a ser juzgado por ello, ni te van a quitar ni un ápice de tu energía, es fundamental. Nuestra sociedad, nuestra sociedad hace un montón de años, por un montón de motivos históricos, que eso seguro que vuestros profesores os lo explican mejor que yo, castigaba los errores. Castigaba, y entonces alguien que era un fracasado es como si ya no valiese para nada. Y este tío, su empresa ha quebrado y tal, y se estigmatizaba todo. Y también se estigmatizaba al que le iba bien, ¿entiendes? A los que no se estigmatizaban es a los que no hacían nada. Pero es fundamental en la vida del empresario que sepáis que podéis fracasar. Yo, por ejemplo, tengo una suerte muy grande. Yo soy el mayor de 7 hermanos y si me equivoco, en mi casa no me juzga nadie y me quieren. Y también mi mujer, que ya me ha dejado por imposible, pero también me quiere. Entonces, es fundamental rodearte de un entorno donde el fracaso no sea necesariamente algo que te obligue a abandonar. Porque os lo digo, o sea, un proyecto, una empresa, tienes un montón de días malísimos. Tienes un montón de marrones. De repente un amigo tuyo con el que has empezado, me pasó a mí, pues lo tienes que echar. ¿Por qué? Porque la empresa no es para él y estás todo el día de broncas y en lugar de tal, tienes que enfrentarte al problema. Y eso es un día malo. O hay un día que te llega un cliente muy grande que se te ha ido y te tienes que levantar. Entonces es fundamental el ser capaz de trabajar con el fracaso y con los desafíos de forma sana. Mi recomendación para eso es que os rodeéis de un buen círculo. Unos tienen la familia. Un amigo mío de Madrid me decía: oye, José, tío, es que tú tomas decisiones más arriesgadas y tal, y te va mejor porque tienes la suerte de que si te caes, tienes quien recogerte. Entonces, al final, la familia, tu entorno, actúa como una red de seguridad y hace no que te recojan, sino hace que seas capaz de tomar decisiones mucho más aventuradas porque sabes que si te caes, ellos te recogen. Y eso es fundamental tenerlo presente porque os puede pasar muchísimos en vuestro proyecto. Y después hay el otro tema de los pepitos grillos que te dicen: esto no va a salir, esto seguro que esto es una tontería. Como yo le dije a mi amigo Jesús en ese café en el año 95, yo era un petardo. O sea, tío, es una tontería y sin embargo fíjate dónde está la empresa hoy. Es decir, cuando uno tiene una idea, tiene que tirar para adelante a pesar de lo que te digan, porque el tiempo va decantando un montón hay una frase, yo me preparé, me leí el Quijote entero, no tenéis que hacerlo, pero a mí me gusta, en la empresa que yo tenía, yo hacía teatros y tal,
Y entonces hay una frase del Quijote, para terminar esta parte, ya iba el Quijote y tal por la Mancha, con el Sancho Panza al lado, y le dice, Sancho, como tú no estás puesto en las cosas del mundo, cualquier cosa imposible, cualquier dificultad, te parece un imposible y te vienes abajo. Le dice, confía en el tiempo que ofrece dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y eso también es verdad, confiar que el tiempo va caminando y te resuelve un montón de esas dudas que puedas tener. Y después hay una cosa, un par de cuestiones que me gustaría. Yo creo que planificar en los proyectos que hagáis y llevar una gobernanza buena son elementos esenciales. Y me voy a explicar porque es un poquito raro. Planificar, Napoleón decía que las batallas se ganan en la tienda de campaña, ¿vale? La batalla no se gana ya cuando estás peleando, sino en la preparación. Con lo cual, en vuestros proyectos tenéis que dejarlo todo escrito, tenéis que dejarlo todo planificado, para después estar dispuestos a cambiarlo si hace falta, pero tienes que tenerlo bien planificado. Es fundamental. Y el otro tema, que se me ha ido el santo al cielo, bueno, pero bueno, eso es, se me ha ido el santo al cielo, volverá. Pero planificación. Lo de planificar Y luego tener cintura para cambiar. y tener cintura para cambiar. Y otra cosa, y rodeados de gente buena. No, de verdad. Si vas a hacer un proyecto, no cojas a tu amigo porque es tu amigo. Coge al que te... Porque el día de mañana vas a tener un disgusto. Coge a quien sea bueno. Y después, una cosa que es un poquito... Cuando seáis empresarios, tenéis que pagarle mucha pasta a vuestros empleados. ¿Me entiendes? Porque es que eso funciona. ¿Entiendes? Funciona. Y las empresas generan riqueza para que esa riqueza repercuta en la sociedad en la que estáis. La idea de ese empresario tacaño que está intentando llevarse el último duro, eso forma parte del pasado. Se crea riqueza y se reparte riqueza. Eso es fundamental. Y después, y voy a ir concluyendo con un par de ideas más. Ayer estaba yo con un chico de 27 años que estaba en el colegio mayor con mi hijo y que es de los tíos más listos que yo conozco, porque he montado una empresa con él de ciberseguridad. Y el tío monta empresas pensando en venderlas. Y ahí tenemos un problema existencial él y yo, porque si bien yo creo que el dinero es importante, tú no haces una empresa para venderla y para ganar mucho dinero, sino para que la empresa que hagas se quede en el tiempo y se cree un legado. Por eso en nuestro mundo tiene tanta importancia el concepto de empresa familiar, porque probablemente ha sido uno que ha sabido capitalizar esa sensación de legado. Y eso es importantísimo tenerlo claro. Tenéis que crear empresas que duren en el tiempo. Una empresa no es una solución a un problema. No es inventar la fregona cuando no se limpiaba la casa. Una empresa es un ecosistema que hace que todo el servicio de desinfección de una casa se haga dentro de una empresa. Y la verdad es que me podía quedar aquí 3 o 4 días contando anécdotas, historias, pero estoy interesadísimo en si hay alguna pregunta de alguien, tal. Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que ha dado muchísimas claves. Si os parece, para empezar con el turno de preguntas, podéis ir marcando la mano, ¿vale? Como estáis silenciados, podéis darle a la mano y os vamos dando paso. Para romper un poquito el hielo, mientras os lanzáis a hacer alguna pregunta, a mí, en todo el relato que nos ha contado,
Nos ha dado muchísimas claves, ¿no? Pero me gustaría pedirte que destacaras dos cosas. Ellos son alumnos de 16, 17 hasta 20, 25 años, porque también hay centros de formación profesional. Seguramente, tú has dicho en varias ocasiones que hay que planificar, tener ideas y ejecutar, tener foco y también tener flexibilidad para ir adaptándote a las tendencias y saber leer lo que va pasando alrededor. Unido a que el tiempo muchas veces pone las cosas en su sitio, ¿no? Sí. Pero ayer leía que seguramente la gente que ha llegado a tener éxito en su vida en las cosas personales y en las cosas profesionales siempre tenía la meta clara o sabía dónde iba, ¿no? En esta edad en la que ellos se encuentran, que es 17 años, 16, 15, que es tan difícil saber qué claves les darías para hacerse un mapa sobre fortalezas, para que intentaran o pudieran tener una orientación mínima para saber elegir esa meta. ¿Qué has hecho tú en tu vida para saber en qué eres bueno, en qué no, aparte de fiarte de los demás y tener ese entorno, ¿no? O sea, cuando te empiezas a dibujar tu futuro, que es ahora, ¿no? Algunas claves que hayas tú hecho ejercicio interior de decir a dónde quiero, pues mira, familiarmente, te casado con 4 hijos, ¿y sabías que querías eso? Profesionalmente, ¿sabías que querías ser empresario, emprendedor? ¿Cómo lo has averiguado? ¿No? O sea, en ese burbuja en la que estás ahí. Yo creo que en la empresa como en la vida, todo es ir adaptándose. Es decir, yo cuento lo que me pasó ahí, ¿vale? Yo me fui con vuestra edad, con 17 años, mi padre me manda a Estados Unidos a estudiar, a aprender inglés básicamente, ¿no? Y ese año me cambió la cabeza porque yo que había estado solo en Madrid una vez en mi vida, de repente me di cuenta que había un mundo muchísimo más grande que Sevilla y muchísimo más grande que yo. Y eso tiene un impacto enorme. Con lo cual, viajar forma parte de ese viaje de descubrimiento. O sea, no podemos... Muchas empresas, por ejemplo, en Sevilla, cometen el error de diseñar sus empresas pensando en que su cliente está en Sevilla. Cuando hoy en día los clientes son globales y hoy en día los clientes te compran por internet y trascienden las fronteras. Con lo cual, para mí, el viaje es fundamental. Y después hay otro elemento que lo he mencionado de pasada, y es tu entorno, tus amigos. Elegirlos bien. Sí, porque son los que tienen una influencia sobre ti enorme, porque yo no tendría por qué ser empresario, pero a un venenito que tendría dentro se une el hecho de que veo a alguien de mi entorno que lo hace y le va bien. Y entonces, yo creo que eso es fundamental. Y en estos primeros, años que vosotros tenéis, si empezáis una carrera y no os gusta, no tenéis que terminarla. Vamos, yo no la terminaría. O sea, vosotros tenéis que estar dispuestos a cambiar. Dispuestos, sí, porque lo importante es... Pero el esfuerzo. Bueno, yo, la conferencia estoy dando yo. No. Sí, pero hay, de verdad que hay una cosa fundamental. O sea, que al final lo que hay es que buscar la felicidad y buscar el éxito. Y os voy a decir una cosa del éxito que no te voy a contar. Hay preguntas, José. Vale, solamente una, no quiero que se me quede esto. Vale. El éxito es una percepción incompleta que el mundo tiene sobre ti. O sea, yo digo, ese tipo tiene éxito. ¿Por qué? Y utilizo el indicador más fácil. Porque como tiene dinero, es feliz. Entonces, esa percepción de mí sobre esa persona es completamente incompleta, porque yo no conozco a esa persona, no conozco si es feliz en su vida familiar, no conozco si su equipo perdió el fin de semana, no conozco. Entonces, el éxito es que vosotros os miréis al espejo y os gusta lo que veáis. Y eso sí que no tiene engaño, con lo cual lo que tenéis que perseguir es eso. Tú te miras en el espejo y te gusta, o si te gusta, sigue
por ese camino. Perdona, José Manuel, yo quiero apuntar una cosa sobre esto, me parece muy importante, es que no os comparéis con nadie, porque como bien dice él, tú te tienes que mirar al espejo y gustarte a ti y tener muy claro hacia dónde vas y seguir, porque la vida te presentará vicisitudes y muchas más en la empresa. Pero hay que tener claro hacia dónde se va. O sea, que no os comparéis y, por supuesto, rodearos de gente... Bueno, no olvidemos las redes sociales ahora. Vamos a dar paso a las preguntas que para no comernos el tiempo. El tomillar, os damos paso. Ábrele tú el micro, Isabel. Sí. ¿Hola? Del colegio mi pregunta es, ¿cómo sabe usted que está listo para pasar de la idea a la ejecución? ¿Cómo sabes cómo están listos para pasar de las ideas a la ejecución? Bueno, pues supongo que eso será como el primer paso cuando uno comienza a andar. Es decir, llega un día donde tienes que dejar de buscar la teoría y ponerte en práctica. Y lo mismo, ese primer paso te enseña que tienes que buscar un poquito más la idea y tal, pero yo creo que eso, yo no soy capaz de decir cuándo es el momento exacto, pero es cierto que una vez que tienes más o menos la idea perfilada y que has visto la competencia, has visto cómo el equipo lo montarías, hay una metodología que te ayuda a generar, a trabajar la idea y después tienes que irte a... Una pregunta técnica en cuanto a esto. ¿Recomiendas siempre hacer programas pilotos? ¿O tienes una idea, no sé si en la lista en su caso, o tú en el caso de, no sé, ahora me imagino que no porque es un... Pero ellos que van a trabajar un proyecto que muchas veces, y ya lo digo, nos llegan proyectos muy teóricos para la final, ¿les recomendarías lanzarse en un piloto? Yo lo que haría, mira, el mundo entero está en Internet, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial no es inteligente porque sea muy inteligente, es porque todo el conocimiento que hay en Internet lo sabe leer en 2 minutos, ¿me entiendes? Entonces, lo que tenéis que hacer es, si queréis montar una empresa para hacer grifos en tal, tienes que buscar por Internet casos similares en todo el mundo. Yo he montado una empresa de ciberseguridad recientemente, que es una app que en el caso de que te hackeen, automáticamente te devuelve el dinero, porque tiene una serie de sistemas de protección. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos es, miramos todas las empresas que hacían algo similar en Estados Unidos, en China, en Europa, con lo cual tenéis Internet para contrastar vuestros proyectos. Y contrastar vuestros proyectos es clave, porque muchas veces pensamos que tenemos una idea maravillosa y resulta que esa idea la han tenido 10 tíos antes que yo. Muchas gracias. Si queréis compartir en el tomillar de qué va vuestro proyecto, adelante. ¿Había otras preguntas? Sí. Bueno, el tomillar sigue con la mano levantada. No sé si es porque quiere responder o porque... Vale. Pues vamos, dale. Colegio Británico de Córdoba. Venga. Te quitamos. Hola, buenas tardes. Señora Laura. Y nos gustaría consultar si, ya que nuestro equipo está formado por alumnos internacionales, si es posible hacer parte de la empresa en inglés. Bueno, por supuestísimo. Cantados. Sí, ¿no? Vale. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Carolina Coronado. A ver. Ya se quitó el micro, creo. Adelante. Os oímos. Me gustaría preguntar hasta qué punto es importante el capital que le inviertas a la empresa para formarla. Es importantísimo. Es importantísimo. Pero mira, hay una buena noticia y es que hay muchísimo más capital que ideas buenas existen. Con lo cual, hoy en día, el acceso al capital es mucho más sencillo que lo era hace muchos años. Por eso hay más vocaciones empresariales.
pero es fundamental. Mi recomendación es que mientras menos acciones des de tu empresa, al principio mejor, porque cuando la empresa crezca te arrepentirás de cada acción que has dado de forma gratuita pensando que no valía nada. Muchísimos compañeros míos de carrera siempre pensaban que lo mejor del mundo es un buen sueldo y no le daban valor a las acciones. Eso hasta el día en que ven que algún amigo suyo vende su empresa y gana dinero con sus acciones y ven que son 150 veces más que todos los sueldos que han tenido. Con lo cual, el capital es importante. El mantenerlo dentro de la gente que trabaja en la empresa, más importante. Y después hay un elemento que conoceréis un poquito más adelante. Es decir, antiguamente tú el capital se lo pedías a tu familia o se lo pedías a un banco. Y el banco normalmente le pedía a tu padre que hipotecase su casa para dártelo. Eso es como funcionaba. O porque tenías tantísimo dinero que tu padre te lo daba, o tu madre, o tu abuelo. Hoy en día hay empresas que se llaman empresas de capital riesgo, hay inversores ángel, hay venture capital, hay préstamos PIC, hay una enormidad de instrumentos de apoyo al inicio de las empresas que no existían hace 15 años. Entonces, quizá vosotros en este momento, para este programa, es prematuro, pero todos aquellos que queráis el día de mañana seguir, yo estoy convencido que vais a poder disfrutar de un ambiente mucho más accesible a las fuentes de capital. Muchas gracias. No veo manos levantadas, nos quedan unos 10 minutos de sesión y mientras otros centros os animáis, hay una cosa, José, que tú cuentas muchas veces y que yo creo que no está muy interiorizado en nuestra cultura empresarial, que es el sistema que tú utilizaste cuando fundaste Howden de retribución de tus empleados y hacerles parte de la empresa. Mucha gente tiene miedo a perder el control o a que los demás sean más ricos que él, o esos prejuicios y complejos, ¿no? Sí. ¿Por qué crees en ese sistema? Vale. Había un poeta de Jaén, no de Orihuela, Miguel Hernández, que decía que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, eso es un concepto un poquito medio marxista, pero lo cierto es que las empresas rinden mejor cuando los empleados que crean valor son capaces de intercambiar eso no solamente por un sueldo, sino también por parte del valor que crean. Y eso es un concepto muy anglosajón que estaba muy poco instalado en España, pero que yo creo que es el futuro. Y os lo explico desde un punto de vista histórico. En el mundo de la empresa en el siglo XIX, lo importante era el capital. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una fábrica de trenes o una fábrica de coches, Henry Ford, y necesito mucho dinero y muchos esclavos. Entonces, los trabajadores eran tal, que por eso se generan todas esas dinámicas de polarización entre capital y trabajo. Después, en la actualidad, hay un chaval en una universidad que crea una red social y se convierte en una empresa que vale 150.000 millones de euros. Y prácticamente no ha necesitado dinero para montarla, porque la ha montado programando básicamente con sus amigos los fines de semana. Entonces, lo cierto es que el mundo, el capitalismo, el mundo de la empresa ha cambiado desde una sociedad donde el capital era lo importante a una sociedad donde el talento y la persona es lo importante. Y en esos dos extremos conviven el mundo normal, que son empresas normales, no necesariamente tecnológicas, pero cuyo desempeño es mayor si son capaces de retribuir a sus empleados con acciones y con parte de la empresa. De forma que cuando los empleados se jubilen o se vayan, se puedan llevar parte de ese valor que han creado en la empresa con ellos.
Y como la diferencia entre valor y sueldo, como os he dicho antes, es tan grande, pues son sistemas retributivos que tienen mucho éxito. Yo cuando monté Howden me quedé y di el 50% de lo que tenía a 5 personas que trabajaron conmigo. Y hoy en día esas personas tienen un capital que probablemente es muy superior al que hubiesen tenido esas mismas personas de no haber hecho eso. Entonces, si nosotros somos capaces de que el valor de las empresas se distribuya entre sus empleados en un determinado porcentaje, lo que estamos haciendo también es que nuestra sociedad es más rica, porque no es fulanito que ha ganado 100 millones porque ha vendido la empresa, sino los 60 tíos que trabajaban con fulanito no se han llevado 100, pero cada uno se ha llevado 3. Y esos están en Tomares o están en Espartina. Y eso hace que la riqueza del entorno se distribuya. Y yo particularmente soy muy pro ese sistema de tal. Después os encontraréis con 1000 problemas porque los gobiernos se dedican a chupar dinero con los impuestos y después a vendérnoslo en subvenciones. Y te dicen, no, yo te voy a dar, pues ¿cómo te vas a dar? Me vas a dar lo que es mío. Y entonces la fiscalidad es incómoda y no favorece estos instrumentos que en el fondo yo creo que son muy buenos para la creación de riqueza. Pero bueno, nos toca, tampoco voy a poner la excusa de que los gobiernos son o no son. Yo empecé mi empresa en el año 2007, cuando en España se estaba incubando la mayor crisis de los últimos 25 años, y aquí estoy dando charlas, ¿me entiendes? Y después tú te tienes que poner a trabajar, pero... ¿no? Pues muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No sé si no vemos a todos los que están a la página 2. Sí. Hay una pregunta por ahí de Elías Carolina. Adelante. Que es muy importante el conocimiento técnico o las ganas de emprender para formar una empresa. Es más importante la parte de emprender, porque el conocimiento se adquiere. El espíritu de emprendeduría es algo, un valor un poquito menos reglado. Entonces, si yo quiero montar, es decir, idealmente es tener los dos. Pero te voy a decir una cosa, mira, hay una empresa que a mí me encanta en Andalucía, que la fundó un ingeniero de telecomunicaciones de Martos, de Jaén. Y este tío tiene muchísimo conocimiento técnico y entonces inventó un sistema de reservas para los restaurantes que se llama Cover Manager. Hoy si vais a Cover Manager, sí, hoy si vais a muchísimos restaurantes en Madrid, en Sevilla o en donde estéis vosotros, lo reservas por internet y lo gestiona él. Eso es un ejemplo de muchísimo conocimiento técnico, porque yo tengo una formación técnica importante, y emprendeduría. Pero lo cierto es que el conocimiento técnico, si a mí me piden mi opinión, yo creo que es menos relevante que el espíritu emprendedor para montar una empresa. Pero bueno, si tienes los dos cosas. Y si no buscas el técnico que te ayude. Si no te enfocas, bueno, pero vamos, yo creo que la parte de, efectivamente lo que dice José, la parte de emprendimiento, las ganas no te las puede dar nadie, las tienes, ¿no? Sí. Pues muchas gracias a todos. La siguiente sesión, Isabel, la tenemos... La tenemos en enero, el día 16. La siguiente sesión es presencial. El encuentro con empresarios, el 16 de enero en la Fundación Cajasol en Sevilla. Os va a llegar esta semana, antes de Navidad, os llegará la invitación con todos los datos, con la fecha, que bueno, ya la tenéis, pero la fecha, el horario, quién participa, para que estéis allí todos. ¿Vale? Muchas gracias. Yo para concluir con José Manuel, que ha sido un privilegio. Está grabada la sesión, os la podemos mandar para que saquéis todas las ideas que ha tocado, porque ha tocado, parece que breve, pero con muchísimo contenido. Y yo creo que para finalizar, yo destacaría una cosa, señor presidente, está muy leído. No sé si os habéis dado cuenta
que él dice que la vida tal, ¿no? Y que las ganas y tal, pero está tremendamente formado y muy leído. Entonces yo os aconsejaría a todos en un mundo de la inmediatez, de las redes, de trabajar interiormente y leer, y formarse y la curiosidad que ha dicho antes, ¿no? Que independientemente de todos los proyectos que hagáis, yo sé que existe el ChatGPT, el año pasado echamos para atrás algunos por utilizar inteligencia artificial, o sea que ojo con eso, pero que leáis, os cultivéis la cabeza, que es muy importante para la vida en general, para el mundo empresarial y para la vida en general. Entonces yo creo que eso es una lección que nos podemos llevar hoy de él y aparte de todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias a todos los centros, mucho ánimo con los proyectos, muy feliz Navidad y espero que haya ido muy bien las notas y todo y que descanséis. Gracias, José. Muchas gracias.